y un abogado. Alto. Esta cláusula, consentimiento conyugal, nunca se ejecutó. Su señoría, la intención... La intención no sustituye los requisitos legales. Abogada, deténgase. La voz de la jueza no es fuerte, es peor que fuerte, es precisa. En una sala de familia que huele a papel y desinfectante, un contrato de subrogación grueso está abierto sobre el atril como un cuerpo sobre una mesa. Pestañas, resaltados, notas adhesivas, firmas en tinta azul. En la primera fila, una mujer aprieta un gorrito de recién nacido con ambas manos. Pequeño, amarillo pálido, todavía doblado como venía en la tienda de regalos del hospital. No lo lleva puesto. Él lo sostiene como prueba de que el bebé existe. Al otro lado del pasillo, otra mujer mira el suelo, una palma presionada contra el pecho, respirando superficial. Y en la mesa de los abogados, la jueza golpea con el dedo una línea en la página 32. Aquí, dice, levanta la vista. Esta cláusula, consentimiento del cónyuge y renuncia, spousal consent and waiver, nunca se ejecutó. Un silencio. Y como nunca se ejecutó, y este acuerdo no es exigible en esta jurisdicción, la sala deja de respirar. La abogada de los padres intencionales intenta hablar. Su señoría, la intención, la jueza levanta la mano. La intención, dice, no sustituye los requisitos estatutarios. Vuelve a pasar la página. Así que esto es lo que va a ocurrir, continúa. Hasta que la filiación se establezca correctamente, la custodia permanece con el progenitor legal. La mujer que sostiene el gorrito se queda pálida. ¿Mi progenitor legal?, susurra. La mirada de la jueza no vacila. La madre gestante, dice. Y en ese momento, una sola cláusula olvidada, una firma ausente, decide quién sostiene al bebé cuando termina el día en el tribunal. Para proteger la privacidad, los nombres, los lugares y algunos detalles se han reconstruido. Esta es una composición ficticia inspirada en patrones que pueden aparecer en disputas complejas de gestación subrogada y mociones de emergencia en tribunales de familia. Jenna Caldwell había pasado 9 años aprendiendo a vivir dentro de la espera. Esperar resultados, esperar llamadas, esperar a que una enfermera dijera, «Tenemos buenas noticias». Y durante 9 años, las noticias nunca se quedaban siendo buenas. Estaban los intentos iniciales, meses esperanzados y pruebas de embarazo baratas alineadas como pequeñas lápidas blancas en el cajón del baño. Luego, los especialistas. Las citas en las que los médicos hablaban con amabilidad mientras decían cosas brutales. Reserva ovárica disminuida. Un útero que no podía gestar de forma segura. Una lista de opciones que se encogía cada vez que Jenna intentaba ser optimista. Su esposo, Marcus, hacía lo que hacen los esposos comprensivos en las historias. Le sostenía la mano, decía que estarían bien, prometía que encontrarían un camino. Pero el apoyo real es más silencioso. Y el apoyo real es quedarse sentado en estacionamientos después de las citas porque no sabes cómo conducir cuando el pecho se siente hueco. El apoyo real es aprender a hablar de bebés cuando cada baby shower se siente como un moretón. Marcus y Jenna no querían una familia perfecta, querían una simple. La risa de un niño en su sala, una mochila junto a la puerta, pasos arriba. Y cuando un médico por fin dijo, la subrogación es su camino más claro. Jenna lo escuchó como si alguien hubiera abierto una puerta. No una garantía, una puerta. La cruzaron. La agencia tenía un nombre que sonaba suave. Everkind Family Paths. Una oficina luminosa. Sillas mullidas. Fotos en las paredes de parejas sonrientes, sosteniendo bebés bajo palabras como milagro y viaje. La coordinadora, una mujer llamada Brianna, hablaba con una voz que podía vender esperanza, sin sonar como vendedora. Hacemos los emparejamientos con cuidado, prometió. Evaluación médica, evaluación psicológica, protecciones legales.
todos tienen abogado independiente. Abogado independiente, protecciones legales, palabras que hicieron que Jenna respirara por primera vez en mucho tiempo. La gestante con la que las emparejaron se llamaba Tessa Ford. 32, 2 hijos propios, un trabajo estable, una sonrisa que se sentía sincera en las videollamadas. Me encantaba estar embarazada, dijo Tessa en su primera reunión. Sé que suena raro, pero me encantaba, y sé lo que es desear algo así de fuerte. Quiero ayudar. Jenna luchó contra el impulso de llorar frente a la cámara. Marcus hizo preguntas prácticas. Horario de trabajo, red de apoyo. ¿Qué pensaban sus hijos? Tessa respondió como alguien que ya había pensado cada ángulo. Mi familia lo sabe, dijo. Mi mamá vive cerca, mis amigas. Estoy estable. Luego, casi como un detalle, Tessa soltó una frase que debió haber dejado la sala en silencio. Estoy separada, añadió. Todavía legalmente casada, pero llevamos un tiempo aparte. Brianna asintió, sonriendo como si fuera solo una casilla. No hay problema, dijo. Ya hemos manejado eso antes. Manejado. Otra palabra tranquilizadora. Jenna no sabía que manejado, a veces, significa asumido. El proceso del contrato comenzó como un ritual. Correos, versiones marcadas, videollamadas con abogados, formularios de consentimiento médico, anexos de seguro, cuentas de depósito. Y los padres intencionales contrataron a una abogada de subrogación llamada Leanne Cross, aguda, serena, conocida por construir acuerdos limpios. A Tessa le asignaron asesoría independiente a través de la agencia, un abogado de familia local llamado Grant Whitaker. En el papel parecía perfecto. Todos tenían representación, todos tenían reuniones, todos firmaban. Pero los contratos no fallan porque a nadie le importe. Fallan porque un detalle se trata como detalle. En el primer borrador, había una sección titulada Consentimiento del cónyuge y renuncia a las presunciones de filiación. Requería que el esposo de Tessa, Evan Ford, firmara, con notario, reconociendo la subrogación, renunciando a derechos parentales presuntos y consintiendo la petición de filiación de los padres intencionales. Leanne lo marcó. Obligatorio, les dijo a Marcus y Jenna. Si está casada, él firma. Punto. Brianna, de la agencia, lo repitió. Lo coordinaremos, dijo. Tenemos formularios. Tessa asintió. Puedo lograr que firme, dijo. Estamos separados, pero no es irrazonable. Todos siguieron adelante, porque todos querían avanzar. El contrato pasó por revisiones, calendarios de compensación, cláusulas de reposo, marcos de decisión médica, restricciones de viaje, confidencialidad, resolución de disputas, y entonces, una semana antes de la firma final, circuló una nueva versión, formato más limpio, anexos actualizados, marca de final. Y en la página 32, la sección de consentimiento del cónyuge no estaba, no tachada, no renegociada, simplemente desaparecida. Un error de combinación de plantillas, una eliminación silenciosa que nadie notó porque todos estaban mirando las líneas grandes. Costos, fechas, médicos, calendario de transferencia embrionaria. Firmaron. Tessa firmó. Marcus firmó. Jenna firmó. 2 testigos firmaron. Un notario estampó. El papel se veía oficial. Y el papel oficial hace que la gente crea que está a salvo. La transferencia embrionaria fue a principios de primavera. Una sala clínica con olor a plástico estéril. Tessa bajo una manta delgada. Un médico con tonos calmados, practicados. Jenna apretando la mano de Marcus tan fuerte que le dolían los dedos. El embrión se creó con el esperma de Marcus y un óvulo de donante. Jenna eligió el perfil de la donante con cuidado tembloroso. Cabello castaño, ojos color avellana, amor por los libros. Se decía a sí misma que la genética no importaba. Y luego, en momentos silenciosos, admitía que importaba un poco.
Quería algo, lo que fuera, que se sintiera conectado. 2 semanas después, la prueba dio positivo. Jenna lloró en su auto. Marcus lloró en la cocina. Tessa envió un mensaje simple. Funcionó. 3 palabras que se sentían como una vida. Funcionó. El embarazo avanzó por capítulos. La primera ecografía. Un parpadeo de latido en la pantalla. El segundo trimestre, cuando la náusea cedió y el bebé dejó de ser una prueba. Tessa enviando fotos de la barriga con bromas pequeñas. Jenna enviando mensajes de agradecimiento que a veces quedaban sin respuesta, porque la gratitud no llena el vacío de no llevar a tu propio hijo. Marcus construyendo la habitación, pintando paredes de un verde suave, armando una cuna a medianoche como si fuera un acto sagrado. Y, de fondo, crecía una presión lenta, no por el embarazo, y por el matrimonio que Tessa había mencionado tan casualmente, porque separados no es un estado legal, separados es una historia, y a la ley no le importan las historias, a la ley le importan las firmas. A las 24 semanas, Tessa dejó de responder tan rápido, no desapareció, solo más lento. Luego envió un mensaje. Evan volvió a vivir en casa. Jenna se quedó mirando el teléfono. Volvió. Marcus preguntó, ¿eso es un problema? Jenna no lo sabía, y se dijo a sí misma que no debería serlo. Entonces recordó las palabras de Lian. Si está casada, él firma. Punto. Marcus llamó a Lian. La respuesta de Lian fue inmediata. ¿Él firmó?, preguntó. Marcus vaciló. Nosotros creímos que estaba en el contrato, dijo. Lian quedó en silencio. Envíeme la copia ejecutada, dijo. Cuando la abrió, vio lo que nadie había visto. La sección faltante, la firma faltante, la protección faltante. Su voz en la llamada bajó. Esto es un problema, dijo. ¿Qué tan grande?, preguntó Jenna, sintiendo náusea en la garganta. Lo suficiente, dijo Lian, como para que, si Evan quiere complicarlo, pueda. El pecho de Jenna se apretó. Pero no es su bebé, dijo. Lian no endulzó. Biología y filiación no siempre son lo mismo al nacer, dijo. Si ella está casada, puede haber una presunción, y sin una renuncia firmada, el hospital puede listar a él como padre automáticamente. Marcus apretó la mandíbula. Entonces, solo que firme, dijo. Sí, respondió Lian. Ahora, antes del 3er trimestre, antes del parto, antes de que estemos en tribunal de emergencia. Tribunal de emergencia. Jenna escuchó la frase como una amenaza. Tessa aceptó una reunión, una cafetería con luz neutra y demasiado aire acondicionado. Marcus y Jenna a un lado, Tessa al otro, manos alrededor de un vaso de papel que casi no tocó. Parecía cansada, no físicamente, emocionalmente. Necesitamos que Evan firme una renuncia, dijo Lian, directa. Tessa asintió. Lo sé, dijo. Se lo dije. ¿Y?, preguntó Marcus. Tessa exhaló. Dice que no aceptó esto, admitió. Dice que nadie se lo pidió. Jenna tragó saliva. Pero estaban separados, dijo Jenna. Los ojos de Tessa se alzaron. Separados no significa borrados, dijo en voz baja. La frase cayó con más peso del que debía, porque no era defensiva, era honesta. Lian deslizó un papel por la mesa. Reconocimiento, dijo. Firma, con notario, y ya. Tessa lo miró y luego apartó la vista. Lo intentaré de nuevo, dijo. Jenna obligó su voz a mantenerse calmada. ¿Intentar?, repitió. ¿O va a hacerlo? Las mejillas de Tessa se encendieron. Dije que lo intentaré, espetó. Luego se suavizó. Perdón, dijo. Estoy lidiando con cosas. Jenna asintió, aunque por dentro algo frágil se quebró. Porque Jenna entendió que estaba construyendo su maternidad sobre el matrimonio de otra persona. Y los matrimonios, incluso los amistosos, pueden ser armas cuando entran el dinero y el poder. Evan se negó a firmar, no en voz alta, no en un correo que pudiera ser citado.
Se negó en silencio, simplemente no se presentó. Luego le mandó un mensaje a Tessa. Si quieres que firme, tú y yo tenemos que hablar de qué gano yo. No era una petición, era palanca. Y Tessa le mostró el mensaje a Lian con manos temblorosas. La cara de Lian se endureció. La extorsión no es una posición de negociación, dijo. Marcus se inclinó. ¿Cuánto?, preguntó, antes de que Jenna pudiera detenerlo. Lian cortó. No, dijo. No le pagamos. Si le pagamos, creamos otro problema. La voz de Jenna salió delgada. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó. Lian miró el calendario. Presentamos una orden de filiación, dijo. Presionamos al tribunal antes del parto. Enforzamos el tema legalmente. Marcus apretó la mandíbula. ¿Y si el tribunal dice que no? Lian sostuvo su mirada. Entonces nos preparamos para el caos en el hospital, dijo. La petición preparto se presentó a las 30 semanas. Un expediente grueso, declaraciones juradas, declaraciones médicas, manifestaciones de intención, el acuerdo de subrogación y una ausencia que gritaba, sin renuncia conyugal. La oficina del secretario aceptó los documentos. Pero la jueza asignada al calendario de filiación negó la petición sin audiencia. Una línea. Petición incompleta. Requisitos estatutarios no satisfechos. Jenna leyó la línea y sintió que el suelo se movía. Incompleta. No satisfechos. Palabras que no deberían poder decidir la maternidad, pero podían. Lian las llamó esa noche. Podemos volver a presentarla, dijo. Podemos intentar con otra jueza, pero el hueco es el hueco, y o necesitamos la firma de Evan o tenemos que estar listos para litigar la filiación después del nacimiento. Después del nacimiento. La frase era la pesadilla, porque después del nacimiento hay un bebé. Un bebé con pulmones, con latido, con necesidades. Un bebé que no se puede pausar mientras los adultos pelean. Tessa entró en parto antes. 36 semanas, un pico repentino de presión, dolor de cabeza, hinchazón. El médico dijo la palabra que vuelve el parto una emergencia. Preeclampsia. Jenna y Marcus condujeron al hospital a las 2:13 de la mañana, los neumáticos chirriando una vez, cuando Marcus tomó demasiado rápido la curva hacia el estacionamiento. Corrieron por un vestíbulo con olor a antiséptico y sueño. Encontraron a Tessa en una habitación rodeada de monitores. Bip, bip, bip. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban. Miró a Jenna e intentó sonreír. «Estoy bien», susurró. Jenna no sabía si decir gracias o lo siento. Y una enfermera entró con una carpeta. «Bien», dijo. «Necesitamos confirmar la información del certificado de nacimiento. ¿Quién es el padre?» Marcus dio un paso. «Yo», dijo. La enfermera miró a Tessa. «¿Y su esposo?», preguntó. Los ojos de Tessa se movieron. «Estamos separados», dijo. La cara de la enfermera se mantuvo neutral, entrenada. «¿Legalmente casados?», preguntó. Tessa tragó saliva. «Sí», admitió. La enfermera asintió. «Entonces necesitamos ponerlo a él en el papeleo, a menos que haya una orden judicial que diga lo contrario», dijo. El estómago de Marcus se hundió. La boca de Jenna se secó. La advertencia de Lian resonó. Caos en el hospital. Esto era. El parto fue rápido y nada hermoso. Una cesárea de emergencia bajo luces duras. Una cortina. La voz del médico cantando números. Tessa llorando bajito. Marcus y Jenna esperando en un pasillo. Espalda contra la pared. Manos entrelazadas. De oyendo sonidos apagados que no podían interpretar. A las 4:22 de la mañana, una enfermera salió. «Es un niño», dijo. A Jenna casi se le doblaron las rodillas. La enfermera continuó. «Es pequeño. Va a la UCIN para observación». UCIN. Otra palabra que cambia la alegría por miedo. Jenna asintió. «¿Podemos verlo?», preguntó. La enfermera vaciló. «¿Están registrados en el expediente como padres?», preguntó.
La voz de Marcus se endureció. «Somos los padres intencionales», dijo. «Don, tenemos un contrato». La expresión de la enfermera se suavizó con una compasión que no resolvía nada. «Sin una orden judicial», dijo, «no podemos entregar al bebé ni otorgar acceso parental pleno. Gestión de riesgos tiene que revisar». Gestión de riesgos. La burocracia del miedo. Jenna sintió que algo dentro se fracturaba. No porque la enfermera fuera cruel, sino porque la enfermera tenía razón. A las 6:10 de la mañana, Evan Ford llegó. Sin correr, sin pánico, caminando con la calma de un hombre que sabe que tiene palanca. Jeans y sudadera, más molesto que preocupado. Fue directo al mostrador de enfermería y pidió por Tessa. Miró a Marcus y a Jenna como si fueran extraños, y entonces dijo la frase que congeló el aire. «Soy su esposo», anunció. «Soy el padre en el papel». La visión de Jenna se estrechó. Marcus dio un paso. «Tú no eres el padre», dijo Marcus. Evan se encogió de hombros. «Eso no es lo que dice la ley hasta que lo pruebes», respondió. Las manos de Jenna temblaron. «Tessa no quiere que estés involucrado», dijo. Evan la miró. «Tú tampoco estás involucrada», dijo. No fuerte, solo filoso. Y en ese momento, Jenna entendió que es realmente una cláusula olvidada. No es tinta faltante, es poder faltante. Tessa, en recuperación, pidió ver a Jenna. Se veía exhausta, lágrimas en las comisuras. «Lo siento», susurró. Jenna se sentó junto a su cama. «¿Le dijiste que viniera?», preguntó. Tessa negó con la cabeza. «Vio el cargo del hospital en nuestro portal del seguro», admitió. Llamó, dijo que tenía derechos. La voz de Jenna se quebró. «No puedo ni sostenerlo», dijo. Los ojos de Tessa se llenaron. «No quería esto», susurró. Jenna le creyó, y aún así, creer no arreglaba la ley. Para el mediodía, el caso ya estaba en tribunal de emergencia, y Leanne Cross presentó una moción para reconocimiento inmediato de filiación y una orden de emergencia, otorgando a Marcus y Jenna la custodia. El abogado de Evan presentó respuesta. El abogado de Tessa presentó otra. 3 narrativas chocaron sobre un solo recién nacido en una cuna de la UCIN. La jueza asignada, la jueza Waverly Stein, había visto peleas de custodia por divorcios, por adicciones, por mentiras. Los casos de subrogación eran más raros, pero cuando ocurrían, y explotaban, porque la ley siempre va detrás de la ciencia. La audiencia de emergencia empezó a la mañana siguiente. Ahí es donde arrancó nuestra historia. El contrato en el atril, la cláusula ausente, la línea que decidió el día. El consentimiento del cónyuge y renuncia nunca se ejecutó, dijo la jueza Stein. Leanne intentó argumentar. Su señoría, la intención de las partes es clara. La señora Ford nunca tuvo intención de ejercer maternidad. El señor Ford no tiene relación genética. El niño fue concebido con el esperma del señor Caldwell. Podemos confirmarlo con ADN en 48 horas. La jueza asintió. «La escucho», dijo. Luego miró a Evan. «Señor Ford», preguntó, «¿firmó usted alguna renuncia?» Evan no parpadeó. «No», dijo. «¿Consintió usted esta subrogación?» Evan se encogió de hombros. «No», repitió. La jueza Stein miró a Tessa. «Señora Ford», preguntó, «¿usted informó que estaba legalmente casada?» La voz de Tessa tembló. «Sí», dijo. «Desde el principio». La jueza asintió. «Y, aún así», dijo, golpeando el contrato, «este acuerdo se ejecutó sin el consentimiento conyugal requerido por ley». Miró a Leanne. «No puedo fingir que eso no importa», dijo. Entonces dijo la frase que quebró las rodillas de Jenna por dentro. «Hasta que se establezca la filiación, el progenitor legal es la madre gestante», dictaminó. «Y la presunción matrimonial le da al señor Ford legitimación hasta que se refute». Legitimación.
Haré una palabra legal que se convierte en una pared física. La jueza Stein continuó. Ordeno que el niño permanezca en el hospital bajo retención protectora, pendiente de pruebas de paternidad y nueva audiencia. Dijo, la señora Ford puede visitar. El señor Caldwell puede visitar. La señora Caldwell puede visitar como persona de apoyo del señor Caldwell, pendiente de verificación. Persona de apoyo. Jenna sintió la frase como una bofetada. No era una persona de apoyo. Era la madre en su corazón. Pero los corazones no firman certificados. Una cláusula sí. Durante las siguientes 48 horas, Jenna vivió en la UCI, no legalmente, físicamente, sentada en una silla que nunca era cómoda, escuchando los pitidos, viendo a las enfermeras ajustar tubos, viendo a Tessa sostener al bebé con manos temblorosas mientras Jenna se quedaba al lado como visitante. Marcus intentó ser fuerte, intentó ser el ancla. Pero Jenna vio sus manos temblar cuando firmó el consentimiento de la prueba de paternidad. Vio su mandíbula tensarse cuando Evan entró en la UCI como si perteneciera ahí. Evan no tocó al bebé, no lo necesitaba. Se quedó de pie, brazos cruzados, mirando la habitación, mirando a Marcus, mirando a Jenna, mirando a Tessa. Un hombre recolectando palancas sin dejar huellas. La prueba de ADN volvió. Marcus era el padre biológico, Evan no. Y una verdad que debería haber terminado la historia. Pero la ley no siempre es rápida. El abogado de Evan argumentó que la presunción matrimonial aún requería una orden judicial para ser refutada. Para eso existen las audiencias, dijo. Audiencias, mientras un recién nacido crecía. Mientras a Jenna no le bajaba la leche porque su cuerpo no había gestado. Mientras sus brazos seguían vacíos de todos modos. Y la jueza Stein emitió una orden refutando la presunción de Evan y nombrando a Marcus como padre legal. Luego miró a Jenna. Señora Caldwell, dijo, usted no tiene relación genética y no tiene una orden preparto exigible. En este momento, usted no tiene filiación legal. La boca de Jenna se abrió. No salió sonido. La abogada de Marcus, Liane, habló rápido. Su señoría, la señora Caldwell es la madre intencional. Ha sido parte de este acuerdo desde el día 1. La jueza levantó una mano. La intención importa, dijo, pero la intención debe canalizarse por mecanismos legales adecuados. El tribunal considerará una adopción por el cónyuge o una petición de filiación, pero hoy solo puedo resolver sobre la ley que tengo delante. Delante de ella, un contrato con una cláusula ausente, un bebé con latido, una madre sin etiqueta legal. Esa noche, Marcus y Jenna pelearon por primera vez en meses, no por culpa, por dolor. Y Marcus cerró de golpe una puerta de gabinete en su cocina y al instante se arrepintió. Jenna se sentó a la mesa mirando un body diminuto que había lavado 3 veces, como si lavar pudiera ablandar la realidad. Esto es por papeleo, susurró Jenna. La voz de Marcus se quebró. Es porque confiamos en que alguien lo manejaría, dijo. Los ojos de Jenna se encendieron. Dijeron que estaba manejado, espetó. Los hombros de Marcus cayeron. Lo sé, dijo. No lo sé. Entonces Jenna dijo lo que no había podido decir. ¿Y si ella se lo queda? Marcus se quedó helado. ¿Tessa? Preguntó. Jenna asintió. Ella lo gestó, dijo Jenna. Ella es legal, ¿y si decide que no puede entregarlo? Marcus abrió la boca, luego la cerró, porque el miedo no era irracional. En la UCI, Jenna había visto la cara de Tessa cuando sostenía al bebé. No codicia, no manipulación, algo más antiguo, vínculo. Y los vínculos no leen contratos. Inte y Tessa no quería quedarse con el bebé, no al principio. Se había apuntado para ayudar. Se había dicho a sí misma que podía separar emoción de resultado. Pero las hormonas posparto no les importan las promesas. El olor del bebé, su calor, la forma en que se acurrucaba en su pecho. Esas cosas reprogramaron su cuerpo. Evan lo vio.
y Evan lo usó. Se asomó a la habitación de Tessa una noche cuando Jenna no estaba. «No tienes que entregarlo», murmuró. Los ojos de Tessa se alzaron. Sí tengo», susurró. «Lo prometí». Evan se encogió de hombros. «Se lo prometiste a ellos», dijo. «No me lo prometiste a mí, y no se lo prometiste al tribunal. ¿Oíste lo que dijo la jueza? Tú eres el progenitor legal». Las manos de Tessa temblaron. «Basta», siseó. La voz de Evan siguió suave. «Piensa en tus hijos», dijo. «Piensa en dinero. Piensa en cómo te han tratado». Tessa lo miró. «Tú no haces esto por mí», dijo. Evan sonrió sin calor. «Lo hago porque ellos creyeron que podían dejarme fuera», respondió. Y ahí estaba. No preocupación, no moral, venganza. Una cláusula olvidada le había dado a la venganza una manija legal. La siguiente audiencia no fue silenciosa, fue abarrotada. La trabajadora social de la UCIN testificó sobre la salud del bebé y el cronograma de alta. Un psicólogo testificó sobre dinámicas emocionales en subrogación. El Lian Cross argumentó que los padres intencionales habían actuado de buena fe y que Tessa no tenía conexión genética. El abogado de Evan argumentó que el acuerdo era inválido y que los derechos de Tessa no podían borrarse por intención. El abogado de Tessa argumentó algo intermedio. «Ella no busca quedarse con el niño permanentemente», dijo Grant Whitaker, «pero busca protección frente a la coerción y reconocimiento de lo que ha atravesado». Protección, reconocimiento. La jueza escuchó. Y luego hizo la pregunta que importaba. «Señora Ford», dijo la jueza Stein, «¿qué quiere usted?» Los ojos de Tessa se llenaron. «Quiero que ellos lo tengan», susurró. Jenna exhaló un sonido que fue mitad alivio, mitad sollozo. Tessa continuó. «Pero también quiero que esto pare», dijo, la voz temblando. La presión, las amenazas, no sabía que podía convertirse en esto. La jueza Stein asintió despacio. Entonces dijo la línea que hizo que todos entendieran la postura del tribunal. «Este niño no puede ser tratado como una disputa contractual», dijo. «No es un anexo, es una persona, y no lo voy a entregar al caos». Ordenó un arreglo temporal. Marcus, como padre biológico, tendría la custodia física principal al momento del alta. Tessa tendría visitas programadas por un periodo limitado de transición. Jenna podría participar en el cuidado, pero seguía siendo, legalmente, no progenitora hasta una adopción o sentencia de filiación. Y Evan no tendría derechos una vez refutada la presunción, y la jueza emitió una orden, afilada, explícita, prohibiendo a Evan contactar a Tessa sobre el niño. No fue una victoria, fue triaje, una jueza poniendo la mano sobre una herida abierta. Cuando el bebé por fin recibió el alta, Jenna se sentó en el estacionamiento del hospital con Marcus y miró el portabebés en el asiento trasero. El bebé estaba dentro, respirando. Pequeño. Real. Y Jenna sintió una ola tan intensa que no pudo distinguir si era alegría o duelo, porque se lo llevaba a casa, pero aún no era su madre ante los ojos de la ley. La enfermera de la UCIN le entregó a Marcus una carpeta. «Cronograma del pediatra», dijo. «Instrucciones de medicación y, esto es importante, documentación de las órdenes de custodia. Llévela con usted». Órdenes de custodia. Jenna sostuvo la carpeta como si fuera un escudo frágil, un escudo que no debería necesitar. Y los meses siguientes no fueron el montaje cálido que Jenna había imaginado. Fueron fechas de tribunal, estudios domiciliarios, verificaciones de antecedentes, clases de crianza exigidas, no porque Jenna no fuera capaz, sino porque el procedimiento exige casillas. Evan violó la orden de no contacto una vez y recibió una advertencia con la palabra desacato. Se detuvo, no porque le naciera conciencia, porque le dio miedo la cárcel. Everkind, Family Paths, la agencia.
Él empezó a entrar en pánico. Sus correos internos, luego exhibidos en descubrimiento, mostraban al personal dándose cuenta de que la cláusula faltante no era un malentendido. Era un error, un fallo de plantilla, un incumplimiento de checklist. A Jenna no le importó su pánico. Le importaban las noches en que el bebé lloraba, y ella se preguntaba si la ley podía quitárselo solo porque su nombre no estaba en un certificado. Marcus intentó tranquilizarla. «Es nuestro», susurró. Pero el miedo de Jenna no era emocional, era legal, y el miedo legal se hunde más hondo porque puede pasar. En la audiencia final, la jueza Stein no predicó, no lo necesitó. Emitió hallazgos, señaló que Marcus era el padre biológico, señaló que Tessa había cumplido la intención del arreglo, señaló que la renuncia conyugal faltante había creado un vacío legal que puso en peligro a todos, y entonces se dirigió a Jenna. «Señora Caldwell», dijo, «este tribunal reconoce la realidad de que usted ha actuado como madre desde el comienzo de la vida de este niño. Los fallos procedimentales no son suyos». La garganta de Jenna se cerró. La jueza continuó. «Se concede su petición de adopción por el cónyuge», dictaminó. «Concede. Una palabra, 2 sílabas». Y Jenna sintió que su cuerpo soltaba algo que había estado apretando desde la noche en que las esposas de la ley, se cerraron alrededor de su identidad. La jueza firmó, y tinta sobre papel, un nuevo certificado ordenado, una maternidad legal creada no por biología, no por vientre, sino por el reconocimiento del tribunal de lo que era verdadero. Luego la jueza levantó la vista. «Y que conste», dijo, «que este caso fue exponencialmente más difícil por una omisión prevenible». Prevenible. Una palabra que dolió en esa sala por razones distintas. La representante de Everkind miró al suelo. Liane Cross se veía furiosa. Tessa se secó las lágrimas. Y Marcus apretó la mano de Jenna. Y Jenna, por primera vez en meses, sintió algo parecido a estabilidad. Afuera del tribunal, los reporteros hicieron la pregunta que siempre hacen cuando ley y familia chocan. ¿Siente que ganó? Jenna miró el micrófono. Ganar. Qué palabra tan extraña. Pensó en el monitor de presión de Tessa. La U-Thin. El pecho diminuto del bebé subiendo y bajando. La frase persona de apoyo. En las noches sosteniendo el aliento esperando que una jueza decidiera si ella contaba. «Siento que sobrevivimos», dijo Jenna. Luego miró directo a la cámara. «Y siento que una sola cláusula ausente casi me quita a mi hijo», añadió. «Porque esa es la verdad. No es que la subrogación sea malvada, no es que la gente siempre sea deshonesta, es que las familias modernas se construyen con papeleo. Y el papeleo es tan fuerte como la línea que olvidas leer. La cláusula que todos pasaron por alto no era dramática, no era poética. Era una sección corta que exigía una firma, una renuncia notarizada, un reconocimiento que habría evitado que un hospital escribiera el nombre equivocado, un párrafo que habría impedido que un cónyuge armara la presunción como arma, un detalle que habría evitado que un recién nacido se volviera un número de caso. Así que aquí queda la pregunta, silenciosa, incómoda y muy real. Y cuando lo que más deseas por fin está al alcance, ¿con cuánta atención lees las páginas que dicen protegerlo? Porque Marcus y Jenna hicieron todo bien, excepto asumir que otra persona había hecho el último paso, aburrido. Y el tribunal les mostró lo que pasa cuando los pasos aburridos se pierden. Una jueza no escucha tus sueños. Una jueza escucha lo que está en el papel. Y en este caso, en una cláusula olvidada, decidió quién podía sostener al bebé, hasta que la ley por fin alcanzó la verdad.